Hola, que Dios le pueda bendecir a cada uno de ustedes, queridos amigos, hermanos en Cristo. ¿Cómo se encuentran en este día? Para nosotros es un gusto una vez más poder realizar este video y así terminar este mensaje a la iglesia de Pérgamo, en Pérgamo, este importante mensaje en lo cual nos habla a cada uno de nosotros. Saludamos a todos nuestros amigos desde acá, desde la Argentina. Carlich Juan Omar es mi nombre, evangelista en este lugar. Bueno, vamos a seguir con la palabra de Dios desarrollando este tema que es muy importante. Encontramos en este mensaje a Pérgamo un panorama similar a la iglesia en Esmirna. Más que nada vemos un panorama en esta carta muy similar una de las otras, dado que como la iglesia de Éfeso, quizás una de las más resaltadas en cuanto a la obediencia, veíamos que estaba abandonando la devoción, el amor grande hacia Dios. Quizás sería su único defecto, mientras que en las otras iglesias comenzó a reinar la falsa doctrina, comenzó a gobernar, digámoslo así, la falsa enseñanza por religiosos líderes realmente totalmente corruptos. Así como podemos ver muchas veces en un país políticos, supuestamente líderes políticos que tendrían que llevar justicia en un país, sin embargo hay gente que se corrompe. Quizás la intención, digámoslo así, sin ánimo de defender a ninguna clase de política, de ningún partido político, pero quizás los gobernantes se establecieron para llevar el juicio, para llevar realmente la conducta en los civiles, con ley que hay que respetar, y muchas veces la intención en sí siempre ha sido tratar de impartir justicia con buenas proporciones a cada uno. Pero vemos que también hay otras personas que realmente terminan siendo totalmente corruptas y desviándose. Bueno, en este caso, en los caminos de Dios es algo similar, porque no tan solamente los líderes religiosos, los líderes, hablando de pastores obviamente, se han corrompido, sino que también dañan a los que van tras de ellos. Ese es el tema, eso es lo que acontecía en esas iglesias en Asia. Podemos ver en el mensaje a Pérgamo, allí donde dice en el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Habíamos explicado a la perfección por qué se le llama el trono de Satanás en el anterior video. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Es como que estos creyentes no habían negado tampoco al Señor, pero sin embargo, esto hace referencia a que unos pocos no habían negado. Pero dice el 14, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces, más abajo dice, también tiene a los que retienen todavía la doctrina de los nicolaitas. O sea que había en ese lugar gentes que se dejaron arrastrar por esta enseñanza y esta doctrina, y que persistían y permanecían en ella, y no era lo correcto dentro del templo. Entonces, Jesucristo condena, obviamente, a todos los creyentes que toleren el pecado en la congregación. Y bueno, eso no era para antes, para este tiempo, sino que ahora igual manera nos habla a cada uno de nosotros.
La iglesia tiene que ser transparente. Una iglesia tiene que, aparte de estar firme en los caminos del Señor, tiene que ser una iglesia muy transparente, una iglesia muy sincera, una iglesia que realmente no se mueva en la doctrina de Cristo. Eso es lo importante entender. Entonces, vea que esto era lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Estas personas que retenían la doctrina de Balaán, que también retenían la doctrina de los nicolaitas, o sea, una iglesia, una congregación completamente corrompida. Entonces, vea lo que dicen los versículos más abajo, en el versículo 16 y 17. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, dice. O sea que ahí dice, pelearé contra ti, dice, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La palabra del Señor realmente viene a poner, eso Jesucristo dijo, yo he venido a traer espada, en lo cual esto realmente significa, había traído Él la verdad, y no es que signifique que se matasen unos con otros, sino que realmente ha venido a colocar juicio. Y eso es lo que realmente hace la palabra de Dios. La palabra del Señor, como leíamos anteriormente, es más cortante que una espada de doble filo. Es mucho más cortante. Entonces, la palabra del Señor sí hiere y al mismo tiempo cura. Pero ¿cuántos no rechazan? ¿Cuántos no han rechazado todo esto? Así como estas personas realmente que estaban totalmente contaminados y estaban tergiversados completamente en la doctrina, entonces muchos de ellos no querían acercarse a Dios y no querían agarrar el consejo de Dios. Por eso dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces vea qué interesante es analizar esto. ¿Cómo puede permanecer una iglesia en el pecado? ¿Cómo puede? Romanos capítulo 6 dice, vea lo que dice allí, vamos a leerlo para que no se nos pase por alto lo que queremos decir. ¿Cómo puede una iglesia permanecer en el pecado? De ninguna manera. Capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a permanecer? O sea, eso era lo que realmente se le estaba advirtiendo a esta iglesia. Por eso dice, mire lo que dice en Judas, vamos a leer Judas, en el versículo 11, dice allí, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. O sea, el camino de Caín, un camino errado, el Caín pudo realmente rectificar, pero se ensañó tanto contra su hermano que el pecado está hoy a las puertas. Está a las puertas, queda en cada uno de nosotros. Dios nos dio armas para que nosotros podamos resistir, una fuerza sobrenatural. ¿Cuál es esa fuerza sobrenatural? Es el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo nosotros podemos vencer. El pecado está a las puertas, pero ¿se enseñoreará de nosotros? Nosotros tenemos la libertad de poder realmente echar este deseo. Vea lo que dice en Génesis capítulo 4. Entonces, hablando de la historia de Caín y Abel. Entonces, vea qué importante es que nosotros ya tenemos realmente al Espíritu Santo, y Él nos ha dado la herramienta para que nosotros no podamos persistir en el pecado. Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Será que Dios no tiene poder? ¿Será que el Espíritu Santo realmente no tiene el poder realmente de a nosotros convencernos? No.
en ninguna manera. Es decir, el Espíritu Santo tiene el poder, obviamente, pero queda en cada uno de nosotros. Nosotros debemos de oír. ¿Por qué la Escritura al terminar en todas las cartas dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia? O sea, el Espíritu Santo nos está hablando siempre. El Espíritu de Dios nos habla siempre a nosotros. Hay que escuchar siempre las advertencias del Espíritu Santo, más en este tiempo. Entonces, vea qué importante es entender esta frase donde se termina en todas las siete cartas a las 7 iglesias, donde dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Entonces, constantemente el Espíritu Santo proclama, pronuncia las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante nosotros entender este mensaje, es importantísimo, porque nosotros rectificamos, decimos que estas cartas a esta iglesia nos reflejan actualmente. Y hoy se puede ver con claridad muchas iglesias permaneciendo en el pecado. Muchos pastores engañando a sus mujeres, pastores, se han dejado arrastrar porque todavía predican, todavía ellos pronuncian el nombre del Señor, siéndoles infieles a sus mujeres, a sus esposas. Pero la Biblia, el Espíritu Santo a nosotros siempre nos está advirtiendo. Por eso el énfasis en todas las cartas, por eso el énfasis de Cristo en todas estas cartas a las iglesias de Asia. Oiga, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vea qué importante entender esto. Qué importante realmente comprender este mensaje. Porque vemos totalmente en este mensaje un panorama, como dijimos, corrompido. Esa es la palabra. La iglesia estaba siendo totalmente corrompida. Entonces, vea qué importante es tratar de nosotros reflexionar en este mensaje, comprenderlo, para que nosotros podamos llevar frutos. Ve lo que dice ahí mismo en Judas, donde habíamos leído en el versículo más abajo. A ver, versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y mire lo que dice: y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, estos se levantaron contra Moisés, quisieron ahí realmente manipular todo y quedar ellos a cargo en todo. Entonces, pero no se daban cuenta que estaban rechazando al mismo Dios. Porque cuando Dios pone y cuando Dios habla y cuando Dios pone a un hombre, hay que tenerse a las consecuencias cuando uno se quiere levantar contra un hijo de Dios realmente, contra lo puesto por Dios. Vea el ejemplo también que deja la Escritura sobre Balaam, cuando fue alquilado por el rey para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. En la primera oportunidad Dios le dijo: no vayas con ellos. En la segunda oportunidad, bueno, ya que te buscan, vete con ellos. Pero después dice que Dios se encendió en ira contra Balaam porque había ido con ellos. Entonces dice, ¿cómo? El primero lo deja, después se enoja. No, lo que pasa es que Balaam estaba, ¿cómo se dice? Estaba analizando la oferta que le había ofrecido este rey, Balac. Él le había ofrecido honores y muchas riquezas, mucho oro, plata. Entonces, este tipo se ve que estaba analizando cuánto iba a recibir. Entonces, vea qué importante entender esto, que realmente no se puede realmente uno corromper. No se puede corromper uno cuando realmente está en los caminos del Señor. Es muy peligroso. O sea,
Cada uno se tiene que poner y se tiene que analizarse uno mismo para poder realmente comprender lo que el Señor está hablando. Dice el versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, cualquiera realmente que dentro de la iglesia pueda tolerar el pecado, entonces Dios lo destruirá completamente. Eso hay que tenerlo en cuenta y muchísimo realmente. Entonces, Él promete, Cristo aquí promete emprender una batalla contra aquellos inmorales que están dentro de la iglesia. Esto es lo que estaba pasando en Pérgamo. Entonces, no es que solamente pasó en Pérgamo, sino que hoy actualmente hay muchas iglesias que viven de esta forma. Hay muchas iglesias que viven de esta forma. Y realmente no es un gozo, no es una alegría, no es una jactancia esto que estamos diciendo de que realmente hay muchas iglesias actualmente de esta forma. Causa pena, causa dolor. Pero ¿qué se puede hacer cuando Cristo está hablando constantemente? ¿Qué se puede hacer con las personas que no prestan atención a la palabra de Dios? Cuando Cristo está diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Varios tiempos, varios siglos ha venido hablando el Señor. Sin entrar en cómo aconteció todo por la historia, sino que realmente no se necesitó, no sé, realmente que, bueno, sí es verdad que oprimían en aquel tiempo, empezaron a filtrar las culturas, las religiones paganas, y se metieron dentro del cristianismo y cambiaron todo. Pero eso porque las mismas personas no se mantuvieron en fe, no se mantuvieron firmes en la fe, en la raíz realmente de la fe. Entonces, al fin y al cabo es consecuencia de uno mismo, por no obedecer a la voz del Señor. Porque va a decir que no fueron advertidos. Hoy, más que nada en el mundo, se está advirtiendo muchísimo sobre esto. Falsos apóstoles de hoy en día, falsos ministros, que no tan solamente cometen fornicaciones, sino que por el lucro. Pedro lo dijo, harán mercadería de vosotros, harán mercadería de ustedes. Y eso es lo que acontece hoy en día. De repente un falso apóstol como Guillermo Maldonado, diciendo, tergiversando los diezmos, las ofrendas, hasta que enreda con sus fábulas, palabras fingidas que parecen bonitas, pero al final de cuentas, ahí donde te ponen la falsa doctrina, ahí es donde adulteran la leche. Entonces, adulteran el alimento espiritual. Este tipo diciendo, por ejemplo, que él es el alfolí, o sea, tráigame todos los diezmos a mí. Entonces, están haciendo mercadería con los mismos cristianos. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer cuando no oyen lo que la palabra del Señor Jesucristo dijo? Y estoy seguro que esa gente desconoce totalmente el libro de Apocalipsis, pero no pueden desconocer los evangelios. Pero lo que pasa es que no escudriñan. Estos falsos apóstoles toman un pedacito de las palabras de Jesucristo y lo tuercen. Y entonces ellos dicen, sí, amén. Y hacen mercadería de ello. No pueden comprender que Jesucristo lo primero que dijo, cuidado de que nadie los engañe. Entonces se levantarán falsos maestros, falsos profetas, y hoy en día los tienen en sus narices y no se dan cuenta, porque no les interesa realmente escudriñar la Escritura. Entonces vea qué importante este mensaje,
Qué importante es entenderlo en este mensaje a Pérgamo. Entonces, no se puede realmente, conclusión, hablando de esto, no se puede tolerar el pecado en medio de la congregación, porque realmente eso trae muerte, castigo eterno, muerte eterna. La paga del pecado es muerte. Entonces ve que importante entender esto, lo que la Biblia, la palabra del Señor está hablando. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Vea que no es casualidad de que aquí Cristo comience con esta frase al comienzo y termine, redondee con la misma frase ya en el versículo 16. Le habla, cuando comienza le dice, le habla el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ya para terminar dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ello con la espada de mi boca. Queda muchísimo más que analizar todavía sobre el mensaje a Tiatira, el mensaje a Sardis, Filadelfia y por último la Odisea. Estas iglesias que faltan, que restan todavía analizar, que se reflejan hoy en día a las iglesias actuales. No se pierdan todas estas predicaciones y compartan, por favor, que es importante. Vea que es importante entender. Por eso, dejamos hasta aquí y vamos a continuar después con ya el mensaje a Tiatira. Un mensaje importante también que podemos ver y analizar. Les pido que estén anotando todo y prestando mucha atención a lo que la Escritura dice. Entonces vea que es importante comprender todas estas cosas. Que Dios le pueda bendecir en gran manera y será, si así Dios lo permite, hasta la próxima. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Mashiach, Mashiach, Mashiach.